siempre tiene una impresión, ¿no? Mala. Mala. Ok. Nos tiraron duro el primer parcial. Lo estiraron. El lunes fue. El El lunes fue peor. El lunes veo lo que Los peores fueron el del viernes. Uy, sí. No se sabe. No, los del viernes. Ok. Los del viernes fueron los peores. En los únicos que Justamente me consciente pues, de todo esto, no les dejé todavía. Ya pueden encontrar los temas de este corte en la carpeta, pero pues no les dejé ninguna lectura, o sea que digamos que la exploración de los temas de hoy corre por cuenta del profe, como dicen por ahí, el profe invita. Hoy invito yo, y ahí en adelante me invitan a mí para yo poder escucharles las clases a ustedes. Ya es hora de que yo descanse, que pueda sentar, recibir esa sapiencia que viene de ustedes. Entonces hoy vamos a ver digestión y absorción de nutrientes básicos. Me decía algo. Ese es el tema del día de hoy. ¿Sí? Digestión y absorción de nutrientes. Empezamos el desarrollo. Después de esto viene un tema que es un tema he visto que he estado mirando otros programas y me alegra saber que nosotros ofrecemos este tema. No sé por qué en otros programas casi no se ofrece. Motilidad digestiva. Ajá, y entonces pues tenemos, obviamente todo empieza la boca y la garganta, pero pues nosotros vamos a hacer un énfasis en esófago, estómago, Intestino delgado y grueso. en el intestino delgado, en el colon y ano rectal. Esos serían los temas de motilidad digestiva. ¿Sí? Después pues miraremos el control neural y hormonal. ¿El control neural y hormonal de qué? Pues de las secreciones digestivas y de la motilidad. Okay. Ok, esos digamos que son como, la verdad, esos temas ya son incluso bastantes, ¿no? Porque cada uno de ellos tiene sus propias, bueno, dicho sea, hay unas generalidades, y podríamos colocarlo acá, y perdonen, unas generalidades para poder introducir el tema, porque sin esas generalidades es imposible comprender cómo es que se mueven estas estructuras. Muy bien. Y ya en la parte de fisiopatología pues vamos a explorar unos temas en consonancia con esto. Siempre les he dicho y les enfatizo de que en este curso en particular nosotros no vamos a ver todos los temas que hay en un libro, ¿no? Me parece que no es necesario, no es práctico, no es pedagógico, no es didáctico, es una carga cognitiva extensa para unos resultados más bien mínimos. Entonces nosotros no vamos a ver rarezas, sino que vamos a tratar de conectar esto con lo más frecuente. Entonces, por ejemplo, en el caso del esófago, acalasia. ¿Sí? Acalasia no es una enfermedad frecuente, mi mamá tiene acalasia. Y aunque no es una enfermedad frecuente, sí es paradigmática. Entonces a veces hay casos o situaciones, problemas clínicos que no se los van a encontrar en la práctica, pero analizar estas situaciones problemáticas les ayuda a comprender cómo es que funciona. Entonces pues utilizamos la acalasia como una excusa. El reflujo gastroesofágico, o más exactamente la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que pues muchas personas padecen o padecemos, aunque a mí no me molesta hace mucho tiempo, gracias a Dios. ¿Sí? En el estómago tenemos unos temas también muy interesantes, no solamente la motilidad gástrica, sino, yo creo que ustedes ya lo han explorado posiblemente con la doctora Elia, ¿sí? El Helicobacter pylori,
Helicobacter pylori y su rol en la enfermedad gástrica. Sí, es un tema chévere, taquillero, entonces pues lo vamos a incluir. Vamos a incluir también pues estómago como tal, estómago en la salud y la enfermedad. Básicamente, dejando de lado el tema del Helicobacter pylori, una de las enfermedades o condiciones que más frecuentemente se ve es la enfermedad gástrica inducida por AINES. Otro tema bastante frecuente en la práctica es la dispepsia funcional. Bastante frecuente, pero bastante también subdiagnosticada. Los pacientes tienen dispepsia funcional y ninguno de nosotros los médicos le indicamos a los pacientes que tienen eso, que tienen dispepsia funcional. ¿Sí? Bueno, muy bien, vamos a ver, querido Dios y María Santísima, síndrome de intestino irritable. Esto es supremamente frecuente. También yo, bienvenido al club. Bienvenido al club de los que tenemos intestino irritable. ¿Sí? Entonces ahí ustedes ven y bueno, estreñimiento funcional. Ok, bien. Lo que vamos a hacer es, estos temas los vamos a distribuir entre los grupos. ¿Sí? Los vamos a distribuir entre los grupos. Ahorita lo vamos a hacer más tarde a través de un mecanismo de asignación para que cada grupo pues tenga su tema y vamos a arrancar Dios mediante María Santísima a partir de la próxima semana. No, ya no, la otra semana. Vamos a empezar para que entonces los grupos vayan organizando su presentación. Las presentaciones son breves, ¿sí? Son 30 minutos, claro. Habrán algunos minutos para preguntas y respuestas. Y nuevamente pues, yo les estaré haciendo hincapié en qué es lo que esperamos que se trate en esas presentaciones. Ese sería el punto. ¿Sí? Entonces ahorita les traigo un listado y digamos cómo hacemos la asignación de los temas para que arranquen la próxima semana. Ese realmente es nuestro derrotero. Quizá vamos a tener la oportunidad de hablar un poquito de la microbiota intestinal. El día de hoy es necesario manejarlo como un tema aparte, está incluido en algunos de ellos, así que pues creo que con eso vamos a tener suficiente. En estas presentaciones ustedes van a tener la retroalimentación del docente, ¿sí? Entonces es absolutamente clave que asistan, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, algunos, esto en general, pero a veces me van a decir, no, profesor, yo no le entiendo a mi compañero, no le entiendo a mi compañera. Entonces, claro, justamente por ese motivo, porque es posible que no tengamos la mejor explicación posible, ¿sí? Es necesario que asistan y que el profe ayude con algo de aporte para aclarar algunos conceptos. Entonces, es clave que vengan, pues obviamente, ustedes dan cuenta la mayoría de las preguntas que aparecen en el parcial han sido preguntas sobre temas que no vimos en la clase. No ha habido nada generalmente extraño que sea, no, temas de donde sacó eso, temas de las clases que hemos estado discutiendo en clase. Entonces, se les ruega el favor de que asistan a las clases y que reciban la retroalimentación docente si es del caso. Hay grupos que lo hacen excelente y pues la verdad uno no tiene ninguna razón de hacerlo. Quedó súper bien, ¿sí? A todos los grupos se les pide también que elaboren un pequeño resumen entre 2 y 3 páginas supremamente claro para que los compañeros puedan tomar ese resumen como referencia para estudiar. Y si los grupos quieren traer un quiz, no para aplicarlo formalmente, como decir, no, ya todos guarden todos, un quiz como para ambientar el tema, ¿sí? Lo pueden hacer, ¿cierto? Eso estaría muy interesante. A veces cuando traen esas preguntas, yo me inspiro y digo, uy, qué bacán sería preguntar eso mismo en el parcial, ¿cierto? Entonces, ahora es que tengo una presentación de 20 preguntas. Bueno, es eso, ¿no? Listo.
voy a tomar una fotillo a estos temillas para hacer ahorita la distribución de los grupos. No, los mismos grupos que vienen trabajando. Ok, sonríe, tablero, gracias. No. Eso fue un golpe muy bajo. Les cuento que estoy estrenando borrador. Miren ustedes la calidad. Miren ustedes la calidad de Sí, estaba muy viejito del anterior. Sigamos la pobreza. Ay, vamos a empezar tan Sí, ya. rápido. Bueno, entonces, Mi lapicero. hay algunos de estos conceptos que Mi lapicero. Mira, mi bacana atrás. Mi lapicero. Ay, no, déjame. Lo hace el profesor. Anderson, ¿recuerdas algo de esto? ¿Recuerdan haber tratado este tema en algún otro curso, por favor? En la En tercero. Listo. En primero, ¿cierto? En Ceballos. Y listo. A nivel del dicho. No, en este no. ¿Urología o qué? Los medicamentos. ¿Qué cosas de los medicamentos? La absorción, distribución. Ah, ¿ya vieron todo eso? ¿Qué más? Bueno, entonces hablemos un poquito y empecemos con términos importantes, ¿no? Digestión. Una idea de digestión. Empecemos explorando esos términos. Explorar términos es de los primeros pasos que hay que tomar en estos temas. A menudo se confunden. Digestión, ¿recuerdas algún concepto, alguna idea cuando te digo digestión? ¿Qué te viene a la cabeza? Lo que sea, cualquier cosa. No importa que te nada. ¿Qué se te viene? Ok. Digestión, absorción. ¿Alguna idea? Digestión. Romper, wow, excelente, muy bien. Muy bien. Realmente, digestión significa eso. Ruptura, muy bien, excelente. Muy bien. Ruptura, muy bien. ¿De qué? De los nutrientes, carbohidratos. Entonces la idea es romper qué para convertirlo en qué. Macromoléculas. Uy, pero hoy estás implacable. Excelente. Macromoléculas o moléculas complejas para convertirlas en qué. ¿En qué? ¿Qué tipo de moléculas? Carbohidratos. Generalmente para convertirlas en moléculas más simples que se puedan a través de diferentes procesos. Ok, entonces convertir una macromolécula que suele ser un polímero, generalmente es un polímero, ¿no? Es decir, ¿recuerdan ustedes lo que significa polímeros? ¿Sí? Poli, muchos, meros, partes. Entonces, por ejemplo, el glucógeno es un polímero, ¿cierto? ¿Un polímero de? ¿Un polímero de? Glucosa. ¿De qué? ¿De qué? De glucosa. De glucosa. Muy bien. Un polímero de glucosa. ¿Cierto? No podemos, por ejemplo, tener glucógeno hecho de fructosa, ni podemos tener glucógeno hecho de galactosa. Entonces, no es cualquier carbohidrato, sino específicamente glucosa. ¿Cierto? Entonces, ese sería un polímero. ¿Cuáles son las unidades del glucógeno? Moléculas de glucosa. ¿A dónde hay que llevar entonces el glucógeno? A moléculas de glucosa para yo poderlas absorber porque son más pequeñitas. Otro ejemplo, ¿cierto? Aquí estamos viendo los ejemplos, entonces un ejemplo sería el glucógeno. Hay algo parecido que también es un polímero de glucosa. ¿Cuál molécula conocen ustedes que también sea un polímero de glucosa? Y que comemos todos los días. El almidón, perfecto. El almidón, por ejemplo, está en la papa, la yuca, el plátano, el arroz, frijol, lenteja, garbanzo, zanquilla. Almidón. ¿Y cuál sería la molécula absorbible en estos dos casos?
Glucosa. La glucosa. Muy bien, perfecto. Ahí estamos haciendo una introducción al tema. ¿Ya? Moléculas grandototas, como el glucógeno o el almidón, se degradan para ser convertidas en moléculas de glucosa. Muy bien, hasta ahí vamos. Pero hay otras macromoléculas, como por ejemplo las proteínas. Las proteínas también son macromoléculas. ¿Sí? Y ejemplo de proteína dietaria. Un ejemplo de alimento que la carne, ¿cierto? El pollito, el pescadito, tiene proteína, ¿cierto? ¿Y cuáles son esas moléculas simples? Ellos están hechos de aminoácidos. Claro, vamos a ver algo interesante y es que uno diría, ok, los aminoácidos son absorbibles. Sí, definitivamente, todos ellos se pueden absorber. Pero no es lo único que se puede absorber. Realmente pues tenemos la interesante situación de que no solamente aminoácidos, por ejemplo, yo podría tener un aminoácido detrás de otro. ¿Eso cómo se llamaría? Un aminoácido junto a otro aminoácido se llama dipéptido, ¿cierto? Dipéptido. Los dipéptidos también los podemos absorber. Es más, podemos tener algo como esto que sería un tripéptido y también lo podemos absorber. El punto, los tetras y no, por razones que no sabemos bien, pero no podemos absorber tetrapéptidos, sino que no llegamos sino hasta los tripéptidos. Entonces, aminoácidos simples, dipéptidos y tripéptidos. Ya cumplimos, ¿no? Con una molécula muy grande, como una proteína, la cortamos y quedarán aminoácidos sencillos o duplas de aminoácidos o tripletas de aminoácidos y vamos a poder absorber esas moléculas que en todo caso son mucho más sencillas que toda la proteína. ¿Cierto? Profe, Sí, señor. ¿hay un proceso de ruptura solamente se hace con los ácidos gástricos o hay otra cosa que también toca las moléculas? Hay más cosas. Muy buena pregunta. Entendemos tu ansiedad. Ya vamos a llegar a ese punto. No, ya vamos a llegar a ese punto también. ¿Sí? Muy bien, proteínas. Y por último tenemos, hoy lo dijeron, pero lo dicen siempre. Gracias, eso. Con valentía. Gracias. Dentro de los cuales tenemos más importantes, las grasas más importantes son las triglicéridos, también conocidos como triglicéridos. Lo mismo, no hay problema, ¿no? Ay, ¿cómo así otro tema? No, triglicéridos es el mismo triglicérido, ¿no? Así que desestrésense. más chistoso. ¿Sí? Y Triglicéridos ¿cuáles buenos. serían las unidades más pequeñas en las que podríamos nosotros romper? ¿Cuál? Lípidos es un término, Ácidos grasos. ¿cierto? Más bien como una especie de tecnicismo que le ponemos a la palabra grasa. Entonces nosotros, para escucharnos más interesantes, decimos que es un problema con tus lípidos, ¿verdad? ¿Sí? Pero pues son las mismas grasas. Mismas grasas. ¿Ah? No, para nada. Nunca jamás. Este tipo es peligroso. ¿Sí? Ok, gracias. Triglicéridos. Los triglicéridos se pueden degradar hasta ser llevados a Ácidos grasos. ácidos grasos. Muy bien. ¿Y qué más? Además de los ácidos grasos. Glicerol. Perfecto. Ácidos grasos. Bueno, casi, pero sí. Monoacilglicerol. ¿Sí? Monoacilglicerol. Estas dos formas se pueden absorber. Los ácidos grasos se pueden absorber, el monoacilglicerol se puede absorber. Entonces aquí tenemos esos tres ejemplos. Vamos a encerrarlos como en un cuadrito. A ver, ¿sí? Ok, excelente. Entonces, pues realmente, si a uno le preguntan, pues, ¿qué es la digestión? Yo diría, bueno, son una serie de procesos que permiten que una molécula muy compleja que se encuentra en los alimentos sufra un proceso de ruptura sucesivas hasta llevarlo a moléculas más simples que podamos absorber. Punto. Y eso es todo. Entonces aquí vienen los mecanismos. ¿Cuáles serían esos mecanismos para facilitar la ruptura? Los mecanismos, empezamos. ¿Hay mecanismos de qué tipo? Empecemos por allí. Adelante. Ok, eso es una posibilidad. Entonces empecemos que hay mecanismos que son netamente físicos o Mecánicos. mecánicos.
¿Qué procesos conocen ustedes? La masticación. La masticación. Ah, no, ustedes también. Deglutación. Masticación. La hidratación. Sí se dice así, la deglución. Para la Sí, sí. O si quieres le puedes decir masticamiento, pero se escucha feo. ¿Sí? Masticación. ¿Cuál otro podríamos hablar? Lo vimos hace un rato en el tablero, pero bueno, no tiene por qué acordarse, pero es este, ¿no? La motilidad Sí, la motilidad. de la lengua. Por ejemplo, bueno, sí podría ser, eso contribuye, pero por ejemplo en el estómago ustedes se van a dar cuenta que hay un complejo mecanismo, voy a decirlo en términos muy, ¿cómo se dice? Populares. Coloquiales, uy, no, estás como bien. Bien, gracias, sí, así me gusta, que siempre con el lenguaje a flor de piel. Entonces, en el estómago uno podría decir que el alimento se revuelve, o sea, se revuelve, y ese proceso contribuye a la digestión. Estos son mecánicos, estamos hablando de los fisiológicos, porque obviamente hay unos que son extrafisiológicos, como por ejemplo, ¿cuál no es fisiológico y ayuda a la digestión de los alimentos? ¿Cuál? Sí, ese que está diciendo ese. Mecanismos que no sean fisiológicos, pero que ayudan o facilitan la degradación de los alimentos. ¿Ustedes qué hacen para comer carne? Bueno, eso está bien, licuarlo está bien. ¿Qué más? La saliva. Calentar el alimento o cocinarlo, ¿no? Recuerda, por ejemplo, ustedes cogen la carnita y la ponen a asar. ¿Qué están logrando con el calor? Ablandarla. Ok. Puede ser, sí, puede ser. Pero, ¿qué es lo que pasa con las proteínas? Eso lo vieron con se desdoblan, casi. ¿Qué sucede normalmente? Se denaturan. ¿Recuerdan lo que es denaturar? ¿Recuerdan lo que es denaturar, no? Perder su naturaleza. Denaturar es coger una proteína globular, por ejemplo, y llevarla que quede convertida en un ovillo aleatorio, ¿cierto? Eso es denaturarse. Y esto, por ejemplo, lo facilita el calor, ¿cierto? Entonces, gracias al calor, pero también, como vamos a ver, hay otras formas de lograr la denaturación. Ahorita hablamos un poquito de eso. Ok, entonces, mecanismos fisiológicos, físicos o mecánicos, la motilidad y la masticación. Pero también tenemos unos que son químicos. Ejemplos. Excelente, muy bien. El ácido gástrico, que no es otra cosa que esta molécula, ¿no? ¿Qué se llama? Ácido clorhídrico, que es producido en el Estómago. estómago. Muy bien. La gastrina. Esa sería una hormona. No, a pesar de que influye en la secreción de enzimas y a pesar de que influye sobre la motilidad, directamente no interactúa con ningún alimento para lograr nada en él. ¿Sí? Eso es importante. El de la saliva. Ah, bueno, ya vamos para allá, que sería, vamos a ponerlo aquí, ya que te lo estás mencionando, bioquímicos. ¿Sí? Entonces, dentro de los otros químicos, ¿cuál más podría haber? ¿Qué otra secreción química conocen ustedes? ¿Salió en el parcial? La bilis. Bicarbonato. Bicarbonato. ¿Y cuál otra que contribuya a la digestión y que sea química? Las sales biliares, que contienen fosfolípidos, contienen colesterol, ¿sí? En fin, entonces estas son químicas. Ahora hablemos de las bioquímicas. Y las bioquímicas, ¿qué son? Fundamentalmente, ¿recuerdan? ¿Recuerdan? No, realmente no. Recuerden, las hormonas son mensajeros intercelulares, ¿no? Una célula produce una sustancia, esta es vertida al torrente sanguíneo, hasta que encuentran en algún lugar distante una célula con un receptor, y cuando interactúan, esta célula tiene una respuesta. Eso sería una hormona, ¿no? Pero aquí nos referimos a las enzimas. ¿Qué hacen las enzimas? Acelerar los procesos. Acelerar reacciones químicas. ¿Sí?
No, pero no es que esté mal tu concepto, es simplemente la microbiota está representada en una serie de microorganismos y estos microorganismos pueden estar equipados con algunas enzimas. Hay enzimas que son codificadas por bacterias en el colon y que nosotros no tenemos en nuestro repertorio fisiológico, ¿no? Por ejemplo, nosotros necesitamos la vitamina K, ¿sí?, para poder coagular la sangre. Pues bien, la vitamina K necesita de un procesamiento por la microbiota para que nosotros tengamos vitamina K, para que nosotros vivimos en una simbiosis con estos microorganismos. Enzimas, entonces pues estas enzimas en general, la mayoría de ellas son hidrolíticas. ¿Qué quiere decir? ¿Recuerdan algo del concepto hidrolisis? Ahí sí, ya dije todo. Hidro significa agua y lisis significa ruptura. Entonces rompen acá el mecanismo de reacción química que involucra al agua. Entonces hay algunos ejemplos, ¿no? Hay algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, en el caso de las hay enzimas que se encargan de degradar a los carbohidratos, ¿cierto? Hay enzimas que se encargan, ¿cómo se llaman en general? Vamos a ver, pero en general son las famosas amilasas. Producimos amilasas en la lengua, las glándulas salivales producen amilasas, pero también el páncreas. Ahorita hablamos un poquito de eso, ¿no? Apenas estamos haciendo un recorrido, un panorama. Amilasas. ¿No hay diferencias entre las pancreáticas y las salivales? Seguro que sí, estoy completamente seguro que son muy diferentes. Hay algunas características compartidas. Por ejemplo, una característica que comparten todas las amilasas como regla general es que funcionan solo a un pH alcalino. La saliva produce secreciones que tienen pH alcalino. Lo mismo el páncreas, produce secreciones que son alcalinas. Entonces, estas secreciones alcalinas son las que permiten el pH al cual funcionan las amilasas. Pero, ¿sí? pero no sé si, o sea, las amilasas pancreáticas funcionarían bien en el duodeno, porque en la parte del duodeno, intestino delgado, pues no es totalmente alcalino, es ácido. Una parte está como 6. Toda la razón. Sí, lo discutiremos cuando lleguemos al tema, pero tienes mucha razón en lo que estás diciendo. Amilasas. 2. ¿sí? Que para las proteínas, proteasas, ¿sí? Y lipasas. Bien. Entonces, uno se acuerda porque amilo viene de amilosa, que es un azúcar, ¿cierto? Próteos de proteína y lipos pues de grasa. ¿sí? Entonces uno se acuerda por las raíces, que es lo que hace cada uno de estos grupos de enzimas. Ahora, enzimas amilasas es un reguero muy grande, largo de amilasas, de lipasas, de proteasas. Son realmente familias enteras muy grandotas, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos las enzimas involucradas. Entonces, como ven, fenómenos o procesos físicos, químicos y bioquímicos. Los bioquímicos están representados por enzimas hidrolíticas, pueden ser amilasas, proteasas o lipasas. Bien, estas se van a encargar de gran parte de este trabajo de ruptura de unas moléculas complejas en moléculas que sean más simples, más sencillas, que se puedan absorber. Y ese en general es el panorama. Entonces, como ven, pues nosotros tenemos que ver estos procesos, como por ejemplo la motilidad, para poder comprender qué es lo que está ocurriendo. A su vez, el ácido fluorhídrico, el bicarbonato y las sales biliares normalmente no es que rompan. Ellos lo que van a hacer sobre todo es facilitar las condiciones para que alguien más rompa. Por ejemplo, las proteasas, algunas de las proteasas que se producen y que actúan a nivel del estómago solamente lo hacen bien a pHs ácidos que están garantizados por este ácido fluorhídrico. Lo mismo, como tú decías ahorita, hay enzimas proteolíticas de origen pancreático que funcionan bien cuando la concentración de bicarbonato es un poco más alta, ¿sí? Y las sales biliares facilitan, por ejemplo, que grandes gotas de grasa se conviertan en pequeñitas para que las lipasas puedan actuar mucho más fácilmente sobre esas gotitas de grasa, ¿sí? Entonces, hasta ahí, ese es el concepto de digestión. A veces
nosotros pues, esto es algo involuntario, pero pasa muy a menudo, es que hay que diferenciar esto de este término que también Ingestión. pues puede llevar a confusiones, ¿no? Ingestión. La diferencia entre digestión e ingestión es que exacto, tiene cosas de la que también van a aprender. David les más a decir que ingestión es el proceso de ingresar alimentos y en eso tienen toda la razón, ¿cierto? ¿No? Bravo. Intratable. Y está intratable, hoy Gabriel ha venido con todos los ciertos. ¿Sí? No, está perfectamente bien. Ahora, alimento. ¿Cuál es el concepto que ustedes tienen de un alimento? ¿Cuál es el concepto que tienen de un alimento? Un poquito más básico. ¿Qué concepto tienen ustedes de alimento? ¿Qué es un alimento? Cúmulo de moléculas. Cualquier cosa que alimente, por acá dice cualquier cosa que sea. No, porque por el paso. Ok. No, también existe, por ejemplo, la alimentación parenteral, en donde a las personas les dan alimentos predigeridos. ¿Sí? Entonces, en este caso se refiere a la forma física o química en donde están incluidos los nutrientes, pero no todo alimento, no todo lo que hay en alimento es nutritivo o nutricional. Unas cosas lo son y otras no. Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar de los alimentos ultraprocesados. Sí, salchichón. ¿Recuerdan por qué los llaman ultraprocesados? ¿Qué es lo que se pretende con el procesamiento? ¿Volverlo más apto? Generalmente no es más apto, sino más atractivo, que simule algunas propiedades organolépticas que hagan que la persona los consuma. ¿Sí? Profe, no es que con un alimento y bueno, le ponen unos químicos adicionales para que dure más. No. Eso es pero eso es parte de lo que se hace, ¿no? Justamente con el propósito de que cuando se consuman se puedan digerir apropiadamente. Pero en sí mismo, por ejemplo, todos estos conservantes, excipientes y demás no constituyen nutrientes. ¿Sí? Entonces un alimento, no todo lo que hay en un alimento tiene valor nutritivo, porque hay otras moléculas que no van a sufrir ni digestión ni absorción. ¿Sí? Bien, entonces ingestión y ingestión son dos conceptos totalmente diferentes. Pasemos al otro. ¿Sí? Pasemos a absorción. Voy a borrar este pedacito. Absorción. Entonces hablemos un poquito de absorción. Absorción sería ¿qué? Absorción. Entonces hablemos un poquito de absorción y absorción sería ¿qué? Profe, Fabiana dijo que cuando entra el torrente sanguíneo. ¿Quién? Fabiana. ¿Y por qué no sostienes tu opinión sabiendo que es correcta? Porque no estaba segura. Ah, interesante, ¿no? Pero tú puedes llegar y levantar la mano y decir, profe, absorción no es cuando. Y entonces, ¿cómo dirías? Porque el concepto es correcto. ¿Sí? El concepto es correcto. ¿Sí? Entonces, en este caso, la absorción empieza ¿dónde? ¿Dónde será? Será en el tubo digestivo o más concretamente en la luz del tubo digestivo. ¿Sí? Entonces, en la luz del tubo digestivo está vagando, digamos, ese nutriente y, digamos, vamos a ponerle, esta es la luz del tubo digestivo. Y esta luz del tubo digestivo, por poner un ejemplo, un esquema, que no es fiel a la realidad, vamos a suponer uno de los lugares más importantes para la absorción, que es el intestino delgado, y hay unas células que tapizan o revisten las paredes del intestino delgado, que se llaman ¿cómo? ¿Cómo? Dilo. Mensaje. Enterocitos. De entero que significa intestino, y citos que significa células. O sea, las células intestinales reciben el nombre de enterocitos, ¿cierto? Después de esto, pues ustedes saben que lo que haya pasado desde la luz atravesando al enterocito va a ir ¿a dónde posiblemente va después? Ustedes conocen bien. ¿No? Muy bien, pero antes de ir por allá, El intersticio. al intersticio, Y ahí al vaso. esto es recogido por
Renal. Vasitos sanguíneos, ¿no es verdad? Esos vasitos sanguíneos van a convertirse en una estructura que va a llegar al hígado que se llama, esa sí la saben ustedes más que yo. ¿Al hígado? No, ¿Cómo? ¿La qué? un vaso sanguíneo. Que llega al hígado. Aporta. ¿Porta qué? ¿Arteria o vena? Arteria. La vena No. porta. Arteria no. Ah, la vena. Vena porta. Para llegar entonces, ahora sí, La vena porta. Al hígado. al hígado, ¿cierto? Muy bien. Obvio, no todo va allí. Hay algunas cosas que no van a este sistema, sino que van a otro sistema, que es el sistema linfático, ¿cierto? Como por ejemplo, ¿recuerdan qué cosas van al sistema linfático? Desecho. No, no necesariamente, pero sí, eso está dentro de las funciones, pero hablando en el contexto de la absorción, las grasas, ¿no? Por ejemplo, al sistema linfático van los kilomicrones y los kilomicrones van cargaditos de triglicéridos. ¿Sí? Eso lo vamos a ver. Listo, muy bien. Entonces, eso que tú estás diciendo es correcto. Nosotros le llamamos absorción al paso de nutrientes de la luz intestinal a los sistemas de distribución linfáticos Y o vasculares. ¿Sí? Eso que tú estás diciendo estaba bien. Tienes que ser más segura de ti misma. ¿Sí? ¿Tú eres segura de ti misma? No sé. Diga, no sé, tengo dudas. No, está bien, lo tenías claro. Ese es el proceso de absorción. Para la absorción se necesitan que las moléculas atraviesen la luz y atraviesen la célula, ¿no? Que ingresen al enterocito y salgan del enterocito, ¿no? Sí. Necesitarían esas dos cosas. ¿Sí? Pregunto, ¿qué tipo de nutrientes podrían atravesar libremente la membrana luminal de los enterocitos? Libremente. el agua, Libremente. el agua no. ¿No? Iones. La pregunta fue, ustedes ya saben que hay tres formas absorbibles, ¿no? Por ejemplo, monómeros de azúcar, ¿sí? Monómeros, dímeros o trímeros de aminoácidos, ¿sí? Y tenemos monoacilglicéridos y ácidos grasos. ¿Qué tipo de moléculas de las que acabo de mencionar podrían atravesar libremente al enterocito desde la luz intestinal? Los que sean apolares. Y ahí tenemos a quiénes. Muy bien, excelente. Aminoácidos. ¿Don't you remember? Vea, profe. I don't know. No, What? Aminoácidos. ¿Perdón? Aminoácidos. Aminoácidos, no. Ya tienen uno menos, o sea que han subido un 66% de probabilidad de hacer. La glucosa. ¿Ah? No. No, tampoco. ¿Medio? Los Ahora sí. iones, no. Los ácidos grasos, por ser grasas, son apolares. ¿Cierto? Ácidos grasos se facilita el paso de los ácidos grasos. ¿Qué más puede pasar? El colesterol y los monoglicéridos. Esos son los únicos que pueden atravesar, difundir libremente. No necesitan ¿qué? No necesitan un transportador. ¿Y por qué no necesitan un transportador? Porque son esencialmente apolares. Muy bien, excelente. En cambio, los aminoácidos, los dipéptidos, los tripéptidos, la glucosa, la fructosa, la galactosa, todos esos van a necesitar un transportador. ¿Cómo Pues, se salvo llama? las grasas, todos los demás necesitan un transportador. Y eso es relevante para el tema que estamos hablando. Entonces, hay unas unidades que se absorben por difusión pasiva, no facilitada, simplemente pasan. ¿Listo? Excelente. ¿Sí es a dónde nos llevó tu idea? Nos abrió la mente. Esa era mi pregunta. Eso es el tema de la absorción. Ok. Bueno. Voy a sigamos con
sigamos con algunas generalidades de esto. Sigamos con algunas generalidades de estos procesos de digestión y absorción de nutrientes, ¿no? Sigamos con algunas generalidades. ¿Recuerdan en qué proceso participan las enzimas hidrolíticas que mencionamos hace un rato, ¿no? ¿Recuerdan en qué proceso están involucradas? Sí. Digestión, perfecto, esa es la palabra clave, ¿no? Las enzimas. Entonces hay todo bien. Okay. Bueno, entonces las enzimas, era lo que estaba diciendo ahorita Cristian, es verdad, encontrar pues un entorno que sea completamente alcalino, más bien lo que uno podría decir es que es menos ácido, ¿cierto? Por ejemplo el intestino. Las enzimas que son producidas por las glándulas salivales o las enzimas que son producidas por el páncreas exocrino. Recuerden que hay un páncreas exocrino. ¿Recuerdan lo que hace el páncreas endocrino? Produce glucagón, insulina, muy bien, perfecto. Entonces las enzimas que son producidas por las glándulas salivales y por el páncreas exocrino en general funcionan mucho mejor en pHs alcalinos y por lo tanto estas mismas estructuras producen cantidades importantes de bicarbonato para garantizar que ese pH no sea tan ácido como decía hace un rato Cristian. ¿Sí? Ese es, digamos, como lo general. Ahora, hay enzimas que funcionan mejor a un pH ácido, ¿cierto? Y son fundamentalmente las enzimas que son producidas, ¿sí?, por el estómago. ¿Listo? ¿Ok? ¿Y qué le da ese pH ácido? Pues porque el estómago está en la capacidad de producir ácido clorhídrico, ¿cierto? Entonces, glándulas salivales, páncreas, bicarbonato y pH alcalino. ¿Sí? Estómago, ácido clorhídrico, pH ácido, ¿cierto?, para que funcionen estas enzimas. Eso también es una generalidad que se repite bastante y esa es una clave que ustedes pueden mantener por el resto de la carrera sin ninguna dificultad. Bueno, muy bien. Entonces, dicho esto, vamos a empezar con la digestión y absorción de... Con gusto. Espérate. Adelante, qué pena llevarme adelante. Yo le digo cómo tiene que tomar la cosa. No, ya con eso me gusta. Yo creo que sí le va a salir mejor. Francamente, no quiero si no ponerle la lámpara, póngale la lámpara, que es queda mejor la. Ya, perfecto. Listo.